Voy a comenzar con una pequeña presentación, primero de quién soy yo. Aquí otra persona. Me voy a presentar yo soy Alfonso Montes, soy asesor BIM, trabajo en BIM-ND desde hace unos 3 años. Y bueno, vamos a presentar también quiénes somos nosotros como empresa, quién es BIM-ND y un poquito lo que estamos haciendo, ¿vale? Desde BIM-ND queremos, no va a ser este el primer webinar, vamos a hacer una serie de webinars un poquito más técnicos enfocados a los servicios que nosotros hacemos y sobre todo enfocados sobre nuestra experiencia, que aquí os voy a hacer un pequeño resumen de quiénes somos nosotros. Nos podemos definir como una consultoría técnica, que somos expertos en transformación digital del sector AEC, ¿vale? Tocamos varias ramas de este sector y además, bueno, esta transformación digital viene apoyada en diferentes herramientas tecnológicas, como una de ellas, que es la que vamos a tratar en este webinar, sería el escaneado láser 3D, ¿vale? Esta herramienta de escáner láser que nos va a permitir, tiene muchísimas ventajas, una de ellas es hacer levantamientos muy precisos en muy poquito tiempo. Entonces, vamos a optimizar muchísimo los recursos en nuestros proyectos, ¿vale? A partir de ahí, BIM-ND también, pues, como comentaba, somos una consultoría técnica, abordamos proyectos 100% en BIM, ¿vale? Desde la toma de datos podemos trabajar con la nube de puntos, pero también podemos trabajar con planos CAD, pasando esos planos CAD a BIM. Trabajamos sobre todo con software como Revit y Archicad. Y bueno, a partir de ahí, BIM-ND, ¿qué nos puede diferenciar? Que tenemos esa experiencia. No nos quedamos solamente con ese modelado 3D. Queremos ir siempre un paso más allá y seguir trabajando el modelo, en este caso el proyecto, en los diferentes estatus de la metodología BIM. Pues, sacar mediciones desde el propio modelo, temas de planificación y también ayudamos a empresas a hacer una implementación correcta en esa metodología. Intentamos trabajar con un único modelo, en este caso con un CDE correcto, que nos apoyamos en la norma ISO 19650, pues para tener una fuente siempre actualizada de datos, para que todo el mundo sepa bien cuál es su rol y cualquier consulta o duda que haya que hacer sobre el proyecto, pues podamos trabajarla directamente desde este CDE, ¿vale? A partir de ahora, bueno, por terminar, BIM-ND surge en Holanda, exactamente en Eindhoven, de donde es nuestro CEO, que se llama Sander, y a partir de ahí nosotros ahora mismo nos encontramos en Granada, donde damos servicio prácticamente en toda España. Recientemente este mapa tenemos que actualizarlo porque hemos abierto una sede también en Madrid, donde vamos a dar soporte también, pues, a nuestros clientes, que hemos hecho bastantes proyectos también por allí. Y estas, digamos, que serían nuestras 2 sedes que tenemos actualmente, aunque hemos hecho trabajo prácticamente por toda Europa, desde Países Bajos, evidentemente, Bruselas, Alemania, Suiza, un poquito nos adaptamos al cliente y podemos dar soporte donde nos soliciten. Exactamente, tenemos escáner láser tanto en Eindhoven como aquí en España, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, como os comentaba, este webinar va a estar centrado en el tema del escaneado láser 3D. Bueno, quiero que sea lo más fluido posible, que aportar un valor, o sea, que conozcáis realmente qué es la herramienta de escáner láser, que se puede hacer con una nube de puntos si nunca habéis trabajado con ella. Sobre todo, vamos a ver también cómo ahorrar muchísimo tiempo. Hablamos hasta un 70% de ahorro en tiempo con respecto a la toma de datos más tradicional. Y sobre todo, lo que quiero que veáis son casos prácticos, o sea, casos del día a día donde podemos usar este tipo de herramienta, ¿vale? Tenemos diferentes áreas donde trabajamos, desde la rehabilitación, temas de patrimonio y demás, ¿vale? Esta va a ser, digamos, un poco el planning del webinar y además estamos ahora mismo 17 asistentes. El que llegue hasta el final les vamos a dar una pequeña sorpresita, un pequeño detalle por ser este nuestro primer webinar y por la asistencia de todos vosotros, ¿vale? Así que nada, voy a comenzar un poquito con la presentación. Como os comentaba, nos vamos a centrar en el tema del láser escáner.
para crear gemelos digitales, que mejor herramienta que esta, que nos va a dar muchísima precisión, aunque también hemos trabajado proyectos, sobre todo para potenciar, para temas de publicidad, de marketing, temas de fotografía y vídeo 360, ¿vale? Pero esta sería la herramienta principal, el escáner láser. Si tenemos que hablar un poco de las características de este escáner, de qué tipología tiene, evidentemente existen muchísimas gamas de escáneres en el mercado, cada uno que tiene su uso o su tipología. Este sería de rango medio, que para proyectos, pues lo que vamos a ver aquí ahora, de arquitectura, de industria, ingeniería civil o topografía, evidentemente patrimonio, pues se adecua muchísimo. Simplemente que sepáis que existen otro tipo de escáneres, como que serían tipificados de rango corto, que se pueden usar en este tipo de áreas, para medicina, escaneado corporal. Incluso hay otros que son de rango largo, que se adecuan a grandes infraestructuras. Evidentemente, el escáner que nosotros vamos a ver, que sería este modelo, tiene una serie de características, pero no va a ser útil para todos los proyectos para todos los casos, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar en este tipo de escáner, el de rango medio, y ahora vamos a ver también un poquito cuáles son esas características más físicas, por así decirlas. Nosotros trabajamos con este modelo, aunque hemos trabajado con otros y tenemos otros cámaras o escáneres que nos ayudan a la toma de datos, pero este modelo de faro en concreto, el Focus X130, tiene dos características fundamentales que para nosotros nos ayudan en los levantamientos y nos dan la seguridad de trabajar bien, ¿vale? La primera de ellas es la alta velocidad de escaneado. Puede enviar hasta 950.000 puntos por segundo. Bueno, esto es una cantidad de puntos muy grandes, pero en nuestro día a día, ¿en qué se transmite esto? En que tenemos una precisión de más o menos 2 milímetros, más o menos 2, más o menos 4 milímetros, ¿vale? Una herramienta muy potente en ese sentido. La otra característica fundamental es esto que sale aquí del alcance, como he dicho, de rango medio. Tendríamos hasta 130 metros de alcance. Entonces, aunando estas dos características, podemos trabajar en muchísimas tipologías de proyectos diferentes, ¿vale? Otras características técnicas del escáner es que, aunque tiene una cámara integrada que nos da hasta 70 megapíxeles, o sea, vamos a ver ahora algunos de los ejemplos donde la nube viene en escala de grises, pero también trabajamos a color, ¿vale? También otra de las características que nos permite escanear en ausencia de luz, ¿vale? No hace falta tener ningún tipo de apoyo o luz artificial, que en muchos casos hemos utilizado, pero incluso podríamos escanear así con ausencia absoluta de luz, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo funciona esta herramienta, tengo un par de vídeos bastante visuales que nos van a ayudar a ver cómo trabajamos con este escáner, ¿vale? El vídeo que vamos a ver a continuación es un vídeo demostrativo que tenemos realizado en esta plaza de Granada, que es donde se encuentra nuestra sede aquí en España, en concreto la Plaza Isabel la Católica, y bueno, aquí montamos este pequeño proyecto, este pequeño vídeo para ver esas dos características que vamos a ir viendo en el resto de proyectos, que son la precisión y el alcance que tiene, ¿vale? Aquí vamos a ver a modo de croquis las posiciones necesarias para cubrir el levantamiento de este monumento. El objeto del escaneado era el monumento central de esta Plaza Isabel la Católica, ¿vale? Con posiciones de 8 minutos conseguimos este levantamiento en 5 puntos, aproximadamente unos 50 minutos de escaneado, ¿vale? Y aquí vemos la nube de puntos resultantes. Aquí podemos apreciar la primera característica fundamental de esta herramienta, ¿vale? Como veis, la precisión. Si nos vamos a los pequeños detalles, como pues las sillas, la corona, las molduras que se ven, pues podemos diferenciarlas o verlas con ese nivel de detalle prácticamente milimétrico, como estaba comentando, ¿vale? Comentar también que este software que estamos viendo aquí, que estamos viendo la nube, lo comentaremos un poquito más adelante, se llama Stream, es propio de Faro y nos va a permitir sacar información muy interesante, como por ejemplo esas ortofotos que hemos visto. De las cosas más interesantes que tiene Stream, aparte que por ejemplo puedes medir en verdadera magnitud, es lo que estamos viendo ahora mismo. Esta caja de sección virtual, por llamarlo de alguna manera, que nos va a permitir en nuestra nube de puntos, en nuestro levantamiento, abrir y cerrar este rango a nuestro antojo, para poder centrarnos en otras partes que pudieran ser de interés de nuestro escaneado, ¿vale?
trabajando esta caja de sección, vamos a ver el levantamiento completo, ¿vale? Si abrimos este rango, pues vamos a obtener el levantamiento completo de la Plaza Isabel la Católica, teniendo en cuenta que hemos invertido igualmente 50 minutos para realizar este levantamiento, ¿vale? Bueno, a partir de ahí, como os comentaba, esto al ser un vídeo demostrativo, nos vamos a ir centrando en otras partes que pudieran ser de interés. Como os comentaba, todo lo que estamos viendo aquí está en verdadera magnitud. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una medición, en este caso de la vertical, donde clicando dos puntos, arriba y abajo, pues logramos con este nivel de detalle, han aparecido esos 30 metros, que incluso venían en milímetros el nivel de detalle, que es, pues, como os comentaba, el rango de error que tiene la herramienta. A partir de ahí, pues bueno, si queremos sacar este tipo de vistas, que queremos volver a hacer una medición del ancho de esta plaza en concreto, pues bueno, qué mejor que seccionar, que coger esta loncha y volver a medir aquí, ¿vale? A partir de ahí, como os comentaba, podemos entrar en otras partes que no sean de interés, como por ejemplo, a partir de esta nube de puntos podríamos sacar la topografía. Tendríamos la rasante aquí de manera inmediata. Hay que tener en cuenta que lo que estamos viendo es una aglomeración de miles de millones de puntos, cada uno de esos puntos con su coordenada X y Z, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues podemos tener esa precisión que estábamos buscando, ¿vale? Así podemos irnos al detalle de estas fachadas, por ejemplo. Y nada, es simplemente vamos a seguir jugando con esta caja de sección para, por ejemplo, en este caso, ver los contornos de este edificio, ¿vale? A este nivel de detalle podríamos llegar. Incluso si hubiésemos entrado dentro del edificio, pues podríamos seguir con ver los grosores, por ejemplo. Ahora, de todas formas, vamos a ver casos concretos. Este edificio, concretamente, que estamos viendo aquí, que es del edificio Colón, a posteriori, con este vídeo, como comentaba, es simplemente demostrativo, nos han pedido escanearlo por dentro, ¿vale? Por ejemplo. ¿Vale? Es simplemente para que veáis un poquito cómo se ve la nube de puntos, ¿vale? Y en este segundo vídeo vamos a entrar en detalle cómo hace el barrido el escáner láser, ¿vale? Además, vamos a ver un ejemplo de un levantamiento interior, no en este caso exterior, y además lo vamos a ver en escala de grises también para que veáis las diferentes opciones, ¿vale? Respecto al escaneado, no voy a decir que es sencillo, pero previamente se tiene que configurar la herramienta para saber qué queremos sacar de esa nube, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, el escáner puede trabajar en blanco y negro a color y el funcionamiento que tiene es este que vamos a ver con detalle. Realmente no deja de ser un puntero láser, lo único que el haz de luz que envía es continuo, rebota en ese espejo y a su vez está pivotando 360 grados sobre su eje, ¿vale? Captando todo lo que tiene a su alrededor. En este caso, en este modelo concreto, hasta 130 metros de alcance, ¿vale? Voy a parar aquí un momentito para que veáis esta planta interior, cómo ha sido el escaneado. En este caso hemos necesitado 6 posiciones. Si paramos la primera, aquí se ve perfectamente, ¿qué nos encontramos? Pues esta es la base del escáner, que evidentemente por propia física no se puede escanear a sí mismo, pero ¿qué no puede escanear más? Pues evidentemente no atraviesa estos pilares, los muros, todo lo que el ojo humano no ve, el escáner tampoco lo podría atravesar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como técnicos para hacer un buen levantamiento? Pues bueno, identificar cuántas posiciones son necesarias para cubrir todo el ámbito que a nosotros no es de interés, ¿vale? Entonces vamos a ir replicando esas posiciones, las 4, las 5, hasta finalmente cubrir todo el ámbito que a nosotros nos interesa y a partir de ahí tenemos una nube de puntos global de la cual vamos a poder sacar toda la documentación necesaria. Si hay instalaciones vistas, vamos a sacar instalaciones. Si hay temas de patología, vamos a poder registrar los temas de patología, pero nos va a servir para tener una planimetría muy rápida y sobre todo muy precisa, ¿vale? Si hay un tema de fachada, a partir de ahí podemos sacar la documentación que queramos, tanto en CAD como en BIM, ¿vale? Pero bueno, esto era simplemente por poner en contexto, por explicaros que
que en el mercado hay muchas herramientas, muchos escáneres láser, que unos tienen unas características y otros tienen otras, pero el que nosotros comúnmente usamos, que sería este de Faro, pues tiene estas dos características básicas, ¿vale? Una pequeña puntualización simplemente a la hora de realizar la toma de datos, con parte de esta diapositiva, siempre trabajamos con este tipo de esferas que nos acompañan en nuestro levantamiento. Estas esferas van a ser las dianas, las típicas dianas, pero que nos van a ayudar a ensamblar las diferentes posiciones de escaneado, ¿vale? Aquí tenemos en esta imagen una pequeña infografía de cómo sería un levantamiento en un edificio, donde tenemos esta primera fachada, tenemos nuestra posición de escáner, ponemos esferas a un lado y a otro. Al cambiar de posición, para seguir con la siguiente fachada, estas esferas se quedan fijas, lo que nos va a hacer que desde el ensamblaje de la nube de puntos, el software las detecte y engarce automáticamente las diferentes posiciones. Las esferas que teníamos en la primera posición iríamos a la segunda. Y así nos vamos a ir moviendo por todo el recorrido, ¿vale? Esto nos va a dar la certeza de que el levantamiento que estamos haciendo pues, es todavía más fiable, ¿vale? Simplemente por comentarlo, también porque en algunas de las imágenes que vamos a ver ahora de los proyectos realizados van a aparecer, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Y para acabar esta primera parte del tema de cómo se trabaja o qué es el escáner láser, cómo se trabaja la nube de puntos, pues una vez que tenemos la toma de datos, el flujo de trabajo, como os he comentado, sería con Stream, ¿vale? Este es el software que nos va a permitir ensamblar y gestionar esta nube de puntos. Comentar que Stream es muy interesante porque tiene una versión gratuita que nos va a permitir al cliente final, no le va a permitir montar la nube, que de eso nos encargamos nosotros, pero sí le va a permitir trabajar esas secciones, sacar ortofotos o otro tipo de información que le haga falta, ¿vale? De hecho, desde aquí, desde el registro, ya tenemos algunos de los productos resultantes de la nube de puntos. Y todavía no hemos empezado a hablar ni de CAD ni de BIM, ¿vale? Pero podríamos tener la propia nube de puntos para trabajarla. Podríamos obtener una malla, sacar ortofotos, secciones, lo que hemos visto, ¿vale? Respecto al registro, simplemente comunicar que si trabajamos con la familia de Autodesk, tanto en AutoCAD como en Revit, obligatoriamente tenemos que pasar por ReCap, por este plugin, que nos va a convertir la nube en formato RCP y ya podemos trabajarlo. Y, por ejemplo, con Archicad, que nosotros también trabajamos un montón, pues lee directamente el formato de nube de puntos, que es 57, no necesitamos pasar por ningún plugin. O, por ejemplo, SketchUp también tiene otro plugin propio que se llama Under, que te permitiría insertar la nube en SketchUp, ¿vale? Bueno, esto era simplemente para que vieseis cómo funciona la herramienta, cómo se ve una nube de puntos en Steam previamente antes de trabajarla y un poquito cuáles son las características más técnicas o físicas de este escáner, ¿vale? Lo que ahora sí quiero mostraros es algunos de los proyectos o aplicaciones que nosotros le hemos dado, en qué diferentes áreas nos basamos. Siempre tratando las mismas dos características, al tener mucha precisión y mucho alcance, pues hemos hecho tanto proyectos de rehabilitación como temas de urbanismo o de topografía, aunque no sea una herramienta pura de topografía, pero nos permite incluso registrar el levantamiento topográfico, ¿vale? Tengo bastantes ejemplos de cada uno. Si tenéis alguna duda me lo podéis ir comentando sobre la marcha. Vamos a empezar con los casos prácticos de rehabilitación, ¿vale? Y aquí vamos a ver ya un caso real que hemos acometido desde BIM-ND, ¿vale? Esto sería un proyecto en un Carmen del Albaicín, una edificación típica de este barrio tan granadino. Aquí un poco las características de este levantamiento, eran 1.300 metros de parcela, 1.500 construidos. Esto lo conseguimos digitalizar en 106 posiciones, 2 jornadas de escaneado, ¿vale? Bastante rápido. Al final, esta nube de puntos sirvió como base para hacer un modelo BIM, que nos llevó en total unas 3 semanas de trabajo, ¿vale? Esta sería, digamos, algunas de las capturas de la nube. Comentar que este modelo BIM está hecho en Archicad, ¿vale? Y aquí vemos las diferentes comparativas entre la nube de puntos y el modelo resultante, donde intentamos que sea fiel a la realidad. Ese llamado gemelo digital, pues lo intentamos ver desde aquí, ¿vale? Aquí tenemos algunas de las secciones
Como veis, en este caso en la exterior, como se ve aquí en la fachada, o en partes de la cubierta, de la terraza, se trabajó a color y en el interior se trabajó en blanco y negro, ¿vale? Por eso se ve la nube en dos texturas, ¿vale? Realmente el trabajar a color o blanco y negro no influye a lo que es la toma de datos, o sea, la precisión es la misma, simplemente que no tenemos pues, ese extra de la textura, que si no nos va a aportar nada más, pues el escáner trabaja más rápido, simplemente esa consideración, ¿vale? A partir de ahí, en este proyecto y en muchos otros, replicamos este tipo de planimetrías tan visuales, esto pasó realmente, y realmente diría que nos lo encontramos en el 90% de los casos. Lo que hay en amarillo es la toma de datos que se realizó o que nos pasó el estudio que estaba llevando esta rehabilitación de este Carmen, que se hizo con un levantamiento tradicional, ¿vale? Lo que hay en rojo es la realidad de este Carmen, ¿vale? La toma de datos realizada con escáner láser. Aquí vemos cómo vamos a trabajar estos datos con muchísima seguridad. Evidentemente es una edificación bastante compleja de medir, pero bueno, ya no vamos a tener que volver a ir, ni se me ha olvidado un punto para triangular. Pues bueno, aquí vemos esos descuadres que además pues intentamos hacerlo todo más cuadrangular y a veces ni en obra nueva se cumplen este tipo de ángulos como para una edificación un poquito más antigua. Pues aquí vemos estos descuadres, ¿vale? Respecto a esa precisión y seguimos hablando del mismo proyecto, esta herramienta para temas de patologías pues también es bastante interesante. Aquí vemos con qué nivel de detalle pues, nos da el desplome que vemos aquí en muro o la flecha de forjado, que bueno, prácticamente hubiese pasado inadvertida porque es milimétrico el error que tiene, ¿vale? Pero bueno, siempre decimos lo mismo. Tenemos tal cantidad de información y tal precisión que podemos usarla para identificar también este tipo de patología, ¿vale? Aquí otra de las secciones completas del Carmen, ¿vale? Aquí tenemos otra tipología muy parecida, en este caso se trabajó en CAD, se pasaron las planimetrías en CAD, y en este caso el Hotel Maimónides, no sé si está en Córdoba capital, justo al lado de la mezquita, si lo conocéis, pero es un caso muy parecido al anterior. Esta es la toma de datos que recibimos por parte del estudio. Comentar aquí el miedo que tenía el cliente o la incertidumbre es que el hotel iba a subir de categoría, ¿vale? Habían ido a medir varias veces, no les coincidían las plantas y no sabían dónde estaba el error. Una vez que metimos el escáner láser, pues lo pudimos ver, ¿vale? De hecho, se ve aquí que esta es la entrada al parking de este hotel. Se ve perfectamente como de aquí para arriba, más o menos, está perfectamente casado, pero otra vez el tema de los ángulos, de las triangulaciones, nos van a hacer arrastrar este error por toda la fachada, ya perdiendo ya muchos metros. Bueno, pero para eso, para el tema que se quería esta rehabilitación, que era para subir de categoría, pues bueno, las superficies las tenían prácticamente que tener al dedillo controlada, ¿vale? Pues bueno, otra vez aquí nos damos cuenta cómo podemos trabajar esa información y a posteriori trabajar con muchísima seguridad, ¿vale? Respecto a la rehabilitación, para ir avanzando un poquito, tenemos muchísimos edificios de esta tipología, en este caso es un edificio aquí en Granada también, muy cerquita de donde se encuentra nuestra oficina, simplemente por las características, 250 posiciones, aquí tenemos el ámbito de actuación, interior y exterior, 2 jornadas de trabajo, de levantamiento, y a partir de ahí se trabajó en este caso el modelo en BIM, ¿vale? Aquí tenéis algunas de las vistas. O la sección con la fachada, ¿vale? Desde la nube de punto. Y este es un caso muy similar al anterior, pero en este caso modelado en Revit, ¿vale? Para que tengáis realmente a nosotros nos da igual trabajar en Revit y en Archicad, siempre nos apoyamos en la nube de punto y podemos trabajarlo igual, ¿vale? De hecho, son prácticamente las mismas posiciones, 2 jornadas, y en este caso aquí veis la comparativa con el modelo en Revit. Aquí otra vez se puede ver cómo nos vamos introduciendo estancia por estancia independiente para poder tener una nube global, ¿vale? Aquí vemos la comparativa con el modelo BIM, ¿vale? Y aquí en este caso es un ejemplo un poquito más peculiar porque es un edificio donde a través del escáner láser se consiguió la arquitectura, pero a posteriori el estudio nos pasó en CAD las instalaciones y las añadimos dentro del modelo, ¿vale?
evidentemente sacando un informe de colisiones y demás que luego se entregó. Y bueno, esto realmente lo que pretende BIM es esto, es trabajar en el edificio, nuestro edificio virtualmente y arreglar todos los posibles fallos que pueda haber aquí, no en fase de obra, sobre la marcha y decidiendo o tomando decisiones mucho más a la ligera, ¿vale? Para terminar este bloque, os quiero mostrar un vídeo que es bastante visual de un proyecto en Granada, el Palacio de los Vargas. Voy a bajar el volumen. Donde es otro proyecto de rehabilitación trabajado con nube de puntos. También nos llevó 3-4 jornadas, es decir, un poquito más grande. También por el tema de los accesos, estaba más complicado. Y vamos a ver una infografía en un vídeo donde mezclamos nube de puntos y el modelo en Revit, ¿vale? Aquí igualmente os vais a fijar, bueno, vais viendo esta transición del modelo a la nube, que el exterior se trabajó en color, el exterior y algunas zonas que ahora vamos a ver que tenían más valor en color y gran parte del interior se hizo en blanco y negro, ¿vale? En escala de grises en este caso. Pero que, como os comento, no influye a la hora de la cantidad de puntos que envía la herramienta, ¿vale? Aquí nos vamos a entrar dentro. Y otra vez vemos que aunque tengamos este tipo de arquitectura un poquito más compleja, tener esta cantidad de datos, esta cantidad de información nos va a ayudar a trabajar con muchísima seguridad. De hecho, el edificio está bastante apuntalado y demás. Y aquí también comentar que claro, siempre decimos lo mismo, el escáner es maravilloso, que tú lo vas disponiendo en las diferentes estancias, te llevas la información, pero bueno, luego trabajar esa información en este nivel de detalle es lo realmente complejo. Mira, ahí se ven las esferitas otra vez. O, por ejemplo, tomar a mano este tipo de artesonado prácticamente sería poco menos que imposible. Entonces, pues vamos a tener un inventario virtual de este edificio en concreto pues, para poder replicarlo en el 3D. De hecho, he visto antes por ahí a mi compañero Felipe, que es el que se dio la paliza con este proyecto. Estos fueron 3 semanas de modelado, para que hagáis una idea. Y la toma de datos, pues eso, en 3-4 días o menos, se logró conseguir, ¿vale? Aquí, para terminar, simplemente una pequeña comparativa entre la foto que se hizo con un teléfono móvil, o sea, una fotografía, la nube de puntos y el modelado 3D, bueno, para que veáis un poquito cómo ese tan repetido gemelo digital, pues intentamos que se cumpla en todo su ámbito, ¿vale? Cerrando esta parte de tema de rehabilitación, nos podemos ir a la topografía. Aquí vamos a ver algunos casos también muy rápidos. Como os comentaba, aunque no sea propia esta herramienta de topografía, nos permite, por el alcance que tiene, tener o acometer este tipo de proyectos, ¿vale? Típica parcela donde queremos edificar, el escáner nos va a dar también ese extra, pues, por ejemplo, los accesos, edificaciones colindantes, incluso la parcela colindante la cogemos, tenemos tanto espacio que la podemos digitalizar. ¿Qué es lo que quería el cliente en concreto? Su plano topográfico, en este caso, en civil, de toda la vida, con sus registros y demás identificados, como si se hubiese hecho con estación total, por ejemplo. Pero en este caso hemos trabajado con escáner láser. O en temas de urbanismo, pues también tenemos bastantes casos. En este caso, con la administración pública colaboramos bastante. Y este es uno de los casos más peculiares. Os dejo por aquí un vídeo también más rápido. Es un pueblo de Córdoba que se llama Ovejo, que nos solicitaron digitalizarlo por completo. Muy pequeñito, pero bueno, no deja de ser un pueblo. Aparte de temas de urbanismo, había unos restos arqueológicos que se ven en esta zona que querían estar datados, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya se aprovechó y se sacó todo. Todo este tipo de vuelos que estamos viendo sobre la nube se hacen con Stream, ¿vale? No hemos usado dron en ningún momento, ¿vale? Porque hay a veces que nos lo preguntan. Esto todo está hecho desde el propio suelo, o aquí es verdad que tuvimos edificaciones muy altas, se ha visto ahí la iglesia o unos depósitos de agua que nos permitieron pues también tener un ámbito mayor incluso que lo que suele ser habitual.
Pero bueno, aquí vemos, bueno, aquí se ve, volvemos a ver las esferas que se van a ver en todas las posiciones del escaneado, ¿vale? Y respecto al escaneado de topografía de exteriores, el escáner sí podemos ver que tiene un inconveniente que puede ser la maleza excesiva. Aquí vemos como hay algunas zonas donde arrastra una sombra por propia física, el escáner no ha tocado el suelo, ¿vale? Siempre intentamos que cuando se trabaja en exterior o para temas de topografía, de parcelas, que estén lo más limpias, desbrozadas posible, ¿vale? Para captar todos los datos sin ningún problema, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Vale, bueno, a partir de ahí, en este caso, este ayuntamiento concreto, que es el que nos pidió el trabajo, nos solicitó este tipo de planimetría, ¿vale? Aquí vemos el plano topográfico de todo el entorno. Para que hagáis una idea, podríamos sacar aquí curvas de nivel a 2 centímetros, aunque eso no tuviese a lo mejor ningún tipo de sentido, pero tenemos tal cantidad de información que podemos trabajarla como queramos, ¿vale? O estas secciones que también son tan llamativas, porque dejamos la ortofoto que hemos sacado y delineamos encima. Incluso eso, que si la dejamos para tener una presentación y demás, pues se va a ver visualmente mucho más llamativo y más atractivo. Pero bueno, en este caso se trabajó el 2D, ¿vale? La nube no te restringe a trabajar en 3D o en 2D, ¿vale? Aquí tenemos un mapa de posiciones y no me quería pasar mucho de tiempo, quiero mostrar una herramienta que también es propia de Faro, se llama String Webster Cloud. Esto lo voy a mostrar de una manera muy rápida. Es un visor de nube de puntos, que es muy interesante porque a la hora incluso del modelado nos va a ayudar a visualizar la nube de puntos y apoyarnos en cualquier duda que pueda surgir. Por poner un poco en contexto, este es el pueblo de Ovejo. Cada puntito que se ve aquí o cada número es una posición donde yo he tenido que dejar la herramienta, ¿vale? Nos va a hacer esto movernos por nuestro levantamiento, ¿vale? Mira, aquí se ven otra vez las esferas. Yo puedo saltar de una posición a otra, como estáis viendo. Y lo interesante de este visor es que, además de la foto 360, tenemos nube de puntos. Entonces, tenemos una serie de herramientas aquí en el margen. Por ejemplo, una de ellas es medir distancia, ¿vale? De una manera bastante rápida y ágil, yo puedo clicar aquí y clicar aquí. Bueno, y sé que este muro pues tiene 4 metros con 60, ¿vale? Me da igual la perspectiva, la fuga que quiera ver, porque estoy uniendo este punto que tiene su coordenada X y Z con este otro punto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, muchas veces en el propio modelado nos sirven estas imágenes para ceñirnos en una posición concreta e identificar exactamente, pues, a lo mejor un tipo de instalación, que podemos tener algún tipo de duda y nos va a ayudar. De todas formas, esta herramienta sirve realmente para que sea fácil compartir el proyecto con otros agentes y poder visualizarlo sin necesidad de tener ningún software instalado ni nada, ¿vale? Es simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, hemos trabajado otros proyectos de temas de urbanismo más del día a día. Normalmente no nos solicitan escanear un pueblo entero, pero bueno, aquí para que veáis el típico vial donde se va a cometer una adecuación. Tenemos, en este caso, el delineado en CAD y fueron 35 posiciones. Aquí vemos la planimetría. Esas 35 posiciones, el vial eran aproximadamente 1 kilómetro, para que hagáis una idea, ¿vale? Lineales. Pero en media jornada estaba hecho y prácticamente al día siguiente este ayuntamiento pues tenía la información en su despacho, para que veáis otra vez lo que volvemos a decir de la velocidad con la que trabajamos con el escáner y sobre todo la seguridad a partir de ahí, ¿vale? Pasando de área, de casos prácticos, quiero mostraros también otros donde trabajamos muchísimo, ¿vale? Que es casos prácticos en urbanismo, ¿vale? Aquí tenemos un proyecto bastante peculiar que se acometió el año pasado. Aquí, gracias a la Universidad de Málaga, a María Jesús Granja y a Tito de la Torre, que confiaron en nosotros. Y con 15 posiciones, como estáis viendo, prácticamente también en 2 horas, tenemos este levantamiento del puente, del mítico puente de Ronda, el puente nuevo, ¿vale? Aquí vemos algunas de las pistas de esta nube de puntos, ¿vale? Y este era el mapa de posiciones de este levantamiento, ¿vale? Estas 15 posiciones se tomaron. Aquí otra vez vemos que en 2 horas de trabajo pues podemos tener una cantidad de información enorme, ¿vale?
En temas de patrimonios, como os comentaba, pues bueno, nos podemos explayar todo lo que queramos, pero tenemos muchísimos casos porque es una herramienta que se adecua mucho. Aquí simplemente he mostrado un ejemplo sobre esta iglesia en Bosch, de los compañeros de Holanda. En este caso, vemos la comparativa con el modelo en Archicad que se ha hecho, ¿vale? El modelado. Aquí podemos ver que aunque tengamos esta arquitectura tan típica de allí, y tan complicada, podemos resolverla al tener esta nube de alguna de las partes interiores, ¿vale? Y aquí otro ejemplo, pero en este caso en España, en la iglesia María de la O, en Rota, en Cádiz, y en este caso en Revit, ¿vale? Donde aquí vemos algunas de las comparativas entre el modelo y la nube, ¿vale? Vale, aquí por terminar, pues tenemos otro ejemplo. El tema de patrimonio, pues, un escaneado en Salobreña, un pueblo de aquí de la costa granadina, que bueno, tiene un gran castillo, la cumbre, y nos solicitaron escanearlo pues, para ver el estado actual, que iban a cometer una serie de proyectos y querían tener fiel esos datos, ¿vale? Para poder trabajarlo a posteriori. Además, de aquí también sacamos un tour virtual, ¿vale? Montamos con las fotos 360 que tenemos del escáner, pudimos montar un tour virtual. Aquí otra vez algunas de las pistas desde Stream. Y aquí igual, comentaros que no se tuvo que hacer ninguna toma de datos aérea ni nada de eso, ¿vale? Había también un yacimiento arqueológico abajo que nos pidieron también digitalizarlo, ¿vale? Está cubierto en este caso. Pero bueno, aquí lo tenemos también. Y bueno, por dejar atrás temas de rehabilitación, más temas patrimoniales, aquí vamos a irnos a casos prácticos en obra nueva, en este caso en un centro comercial que se está construyendo, el Centro Comercial Alameda. Era para un seguimiento de obras y certificaciones. Aquí tenemos un poco las características, 12.000 metros de superficie. En una jornada, en 39 posiciones, logramos digitalizar toda la superficie, ¿vale? Aquí a veces mostramos estas diapositivas tan curiosas. Si veis todo este ruido que hay o estas sombras que vemos, evidentemente la obra por nosotros no se paró. Y estos son todos pues, los operarios que entraban, el torillo, pues todo el lío que hay alrededor de una obra y que por eso no se tiene que parar para que nosotros escaneemos. De hecho, no dejan de ser puntos en el espacio que podemos retirar sin ningún tipo de problema y quedarnos con la información mucho más limpia para poder trabajarla. El caso es que a partir de este escaneado pudimos documentar, en este caso, cómo iba esta obra, pues eso para su seguimiento. Como está esto el 10 de marzo, pues se escanea y se puede replicar tantas veces como quiera para ver si se están cumpliendo los ítems del proyecto, ¿vale? Aquí vemos el modelado que se realizó, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso para temas de mantenimiento. Ahora vamos a ver también algún caso de instalaciones, ¿vale? En este caso es la estación Alcázar de Genil en Granada. Esta estación, bueno, sufrió muchísimos cambios desde el proyecto básico, de lo que estaba planificado, hasta la ejecución. De hecho, la empresa que iba a llevar el mantenimiento de esta estación, al ver los planos y estar in situ en la estación, se dio cuenta que cómo iba a llevar el mantenimiento si no coincidía prácticamente nada. Pues bueno, mediante el escaneado láser y el posterior modelado, pues pudimos sacar perfectamente la superficie, que es lo que necesitaban en este caso, pues para poder llevar a cabo ese levantamiento, o sea, ese mantenimiento en esta estación, ¿vale? Entonces, pues bueno, para temas de mantenimiento y demás, es una herramienta que también usamos recurrentemente. En este caso vamos a ver una superficie comercial, un MediaMarkt en este caso,
para generar el gemelo digital a través de la nube de puntos. Aquí vemos otra vez la nube de puntos en escala de grises. Y a partir de ahí la réplica y el modelado de las instalaciones. Se van a meter todavía más instalaciones, pero aquí vamos a tener perfectamente identificado pues, por dónde va cada conducto, cada tubo, cada pilar y poder trabajar con esa seguridad que siempre pedimos en nuestros proyectos, ¿vale? Este es un caso también muy parecido al anterior, aunque en este caso se estaba construyendo, o sea, tenemos muchas menos instalaciones, las de saneamiento sobre todo. En este caso en Málaga, también una superficie comercial, es un líder. Y a partir de ahí, de la toma de datos con escáner láser, igualmente pues, pudimos recrear el modelo 3D de en qué estado se encontraba la superficie comercial en este caso, ¿vale? Aquí vemos otra vez la comparativa entre la nube y el modelo pues, para ver que casa perfectamente, ¿vale? Y poder seguir nutriendo y metiendo más instalaciones en este caso, ¿vale? Y relacionado con temas de superficies comerciales, centros logísticos, la verdad que tenemos mucha experiencia, en este caso un proyecto con los compañeros de Holanda. Aquí vemos ese centro comercial, cómo se escaneó y a partir de ahí se trabajó igualmente el modelo BIM, ¿vale? O en este caso un centro logístico, ¿vale? Y aquí algunas de las vistas con todas las instalaciones y demás, ¿vale? El interior. Vamos a conseguir con este nivel de detalle pues una réplica perfecta pues, para poder trabajar para poder hacer un mantenimiento adecuado en este edificio. Aquí otro complejo, uno de los proyectos más complejos que hemos acometido, en este caso porque el gran nivel de detalle que había con el tema de las instalaciones, en este caso en Revit también, como podéis ver incluso suelo radiante, está todo perfectamente documentado. Aquí algunas de las capturas. Y otro ejemplo, otro centro logístico, aquí vemos algunas de las comparativas de las nubes de puntos y cómo a partir de ahí, de esa toma de datos, podemos trabajar, aunque sea proyectos muy grandes, pues fiel a la realidad. Aquí vemos cómo una estructura tan compleja como la que estamos viendo, pues la podemos tener registrada prácticamente al milímetro, ¿vale? Aquí vemos algunos detalles constructivos con respecto a la nube, ¿vale? Y bueno, para ir terminando, como he comentado al principio, se puede usar la herramienta y ese nivel de detalle que tiene, milimétrico, para temas de patología. En este caso tenemos un depósito de agua industrial que tenía una serie de patologías, pero que se querían identificar perfectamente cuáles eran y dónde se encontraban, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos esta toma de datos hecha con escáner y a partir de ahí identificamos, aquí vemos con un mapa de color, de desviación, qué zonas estaban tenían las patologías más concretas, ¿vale? Entonces podemos identificarlas perfectamente gracias otra vez a la precisión que nos da esta herramienta, ¿vale? Y bueno, me he pasado un poquito porque queríamos dejar un tiempo para dudas, para preguntas y demás, ¿vale? Pero estamos llegando ya al final de la presentación y entre la consultoría que nosotros hacemos, como he comentado, damos formación, ayudamos a empresas a dar una implementación correcta en metodología BIM. Hoy estamos centrados en el tema de escáner láser y sobre nube de puntos. Os quiero mostrar un curso de formación que tenemos, que además lo hemos sacado hace unas semanas. En este caso es un curso de modelado sobre nube de puntos en Revit, ¿vale? Al que le pueda interesar, este curso tiene un coste de 295 €. Son 10 horas de curso en el que incluso se hace una práctica. Pero hasta el 23 de abril, o sea, hasta la semana que viene, el viernes, el que esté interesado puede escribir un correo a info@bimnd.es con este código, ¿vale? Con BIMND Nube
y le haremos un descuento, también, como os comentaba, por agradecimiento que habéis estado participando en este primer webinar, que no será el único, y podemos obtener este curso por 195 euros. Cualquier tipo de información que queráis saber, también podéis poner en contacto conmigo sin ningún tipo de problema, pero aquí directamente en info@bienvenido.es, con este código podéis solicitar información o solicitar la matrícula. Especificaremos qué paso hay que dar para poder matricularse, ¿vale? Y, bueno, por mi parte, simplemente voy a dejar también aquí mis datos de contacto. Como os comentaba, yo soy Alfonso Montes, responsable comercial de la empresa. Cualquier tipo de duda que os pueda surgir en este sentido, sobre algún proyecto, sobre algún tema de escaneado láser, sobre metodología BIM, de modelado, también podéis contactar conmigo directamente, ¿vale? No sé si, Juan, hay alguna pregunta o alguien tiene alguna duda, puede ahora mismo preguntar lo que necesite, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos visto? Si alguien tiene alguna duda sobre esta presentación, sobre escáner láser o metodología BIM, bueno, Alfonso, puedes quitar el silencio si quieres a los participantes. Sí, lo pueden quitar ellos directamente. Claro, podrían hacer la pregunta directamente por el chat de voz o si no en el chat del evento, escrito. Sí, correcto. En el chat. También quería también comentaros, si estáis interesados en que os pasemos una nube de puntos, tenemos una nube de puntos así pequeñita a modo demo. El que esté interesado también puede escribirnos un correo a info y dejarnos pidiéndonos esa demo, y se la podemos mandar para que pueda trabajarla y para que si alguna vez, si nunca ha trabajado con nube de puntos, que pueda testarla con una nube nuestra que le podemos facilitar. También queremos compartir eso con vosotros si fuese necesario, ¿vale? Si tenéis esa inquietud, ¿vale? No sé si hay algún tipo de cuestión que queráis preguntar sobre alguna tipología de proyectos concretos que queráis que repasemos, sobre algún proyecto concreto que hayamos visto. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, Nahuel ha hecho una consulta por el chat. Sí, en nuestra página web vienen todos nuestros servicios que, bueno, hemos hecho el resumen al inicio de la presentación, pero si te podemos ayudar en algo, como tú quieras, ¿vale? Ya he dejado tanto mi contacto como el correo de nuestra empresa. No sé si alguien, sobre algún aspecto que hayamos tocado de la nube de puntos, de su trabajo del día a día, de algún levantamiento que tenga, quiere resolver algún tipo de duda, está ahora a tiempo de hacerlo. Vale, hay una persona interesada por la demo de nube de puntos. Perfecto, sí, le mandamos otra pregunta. Sí. La demo para que la pruebe, sin problema. Hay otra pregunta, Alfonso, que es la precisión de las nubes. ¿Qué precisión tienen? Vale. Hemos dicho, mira, la herramienta en sí, o sea, lo que es una exploración concreta, nos va a dar una precisión de más o menos 2 milímetros. ¿Qué pasa cuando tenemos nubes muy grandes? Que esa precisión de más o menos 2 milímetros puede ir variando según quien haga el levantamiento. Nosotros tenemos muchísima experiencia y minimizamos ese error. De hecho, no llega a ser ni centimétrico en muchas de las ocasiones. Como os comentaba, apoyándonos en este tipo de esferas que nos ayudan a engarzar perfectamente una posición con otra. Si es necesario tirar de un GPS para ir certificando, sobre todo, en algunos ejemplos que hemos visto de viales, que son muy, muy largos, puede haber algún giro de la nube que no podemos tener contemplado. Ahí, en esos casos, siempre trabajamos con GPS para ir certificando cada ciertos metros que la nube está correctamente ensamblada, ¿vale?
pero la precisión de la herramienta es milimétrica. Tiene un rango de error de más o menos 2 milímetros, ¿vale? Vale, muchas gracias a vosotros, evidentemente, por participar. Espero que haya sido distendido, que hayáis aprendido un poquito más de lo que es el escáner láser. Que lo que hemos dicho, que tenemos muchísima experiencia en este tipo de proyectos, ¿vale? Y nada, que aprovechéis ahora mismo que estamos aquí, que nos estamos viendo, entre comillas, y cualquier duda que tengáis, que me la hagáis llegar, ¿vale? Que no os quedéis con esa dudilla. Preguntan también que qué características deben tener los ordenadores o los equipos para trabajar con las nubes de puntos. Vale, mira, he visto que está aquí mi compañero Felipe, aprovecho para redirigiros a nuestro... Aquí lo tengo, sabía que esa pregunta iba a salir. Mira, os voy a compartir un blog que tenemos en nuestra página web, así aprovecho para que la veáis, es bimnd.es, www. Y aquí nuestro compañero Felipe, que es el experto en Revit, ha hecho una serie, tenemos muchísimas preguntas en este sentido del tema de cómo trabajar con la nube de puntos, porque a veces es más nosotros adaptarnos a la nube que la nube a nosotros. Entonces, aquí vemos una serie de recomendaciones que tenemos, de hecho, tenemos 10 consejos para poder trabajar en la nube. En el caso de lo que me comentas, sí. De qué características, mira, aquí Felipe lo redacta bastante bien, que muchas veces vemos que tenemos que tener el último modelo de ordenador con la última gráfica, con 5 pantallas para trabajar, y no es así, ¿vale? Entonces, aquí hay una serie de tips. Mira, tu memoria RAM debe ser al menos 2/3 del peso de la nube, ¿vale? Un ejemplo práctico, si tu nube pesa 2,5 GB, debes tener al menos 4 GB de memoria, ¿vale? Ese, digamos, este porcentaje de memoria de trabajo, ¿vale? Es el que debemos seguir para tener, para trabajar de forma eficiente con Revit en este caso, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos una nube mucho mayor y seguimos teniendo la misma memoria? Pues tendremos que filtrar esa nube para dejarla un poquito más liviana o incluso trabajarla en diferentes nubes, ¿vale? Evidentemente, está claro que cuanto mayor sea el equipo que tengamos, más potente sea nuestro equipo de trabajo, mejor vamos a poder trabajar, pero no es un inconveniente el tener un ordenador medio con una gráfica medio buena, pues podemos trabajar perfectamente este tipo de nube de puntos, ¿vale? No sé si me dejo alguna preguntilla más. De todas formas, ha pasado Juan el blog para si alguno lo quiere consultar directamente. De hecho, a posteriori vamos a tener otra serie de blogs técnicos donde vamos a hablar un poquito más vamos a entrar en temas de modelado, del CDE también. Eso lo iremos anunciando las próximas semanas. De hecho, Felipe es uno de los que lo va a hacer. Y seguro que habrá algo relacionado con el tema del modelado en cuestión sobre nube de puntos, que veo que tiene bastante interés, ¿vale? Bueno, pues no sé si hay alguien más que quiera hacer la última pregunta ya por despedirnos. Si tiene alguien alguna dudilla más. Vale, Alberto, pues gracias a ti también por asistir, ¿vale? Espero que te haya sido interesante. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ángel está comentando. Ángel Matamoros, si tiene alguna pregunta o...
Me ha sido imposible, entiendo que llegar antes, ¿no? O conectar. Vale. Sí, vale, ahora es que ha hecho la pregunta. Sí, esto lo hemos dejado grabado y en unos días intentaremos subirlo a nuestro canal de YouTube también para Sí. compartirlo pues, con las personas que no han podido asistir y que puedan ver un poquito este tipo de charlas, en este caso sobre escáner láser, ¿vale? Así que no te preocupes que te lo haremos llegar de alguna forma, ¿vale? He dejado el enlace en el chat de eventos de nuestro canal. Ahí, aparte de este webinar, se irán subiendo todos los siguientes y aparte tenéis algunos vídeos que hemos podido ver en esta presentación de nubes de puntos, de otros proyectos singulares y todo tipo de contenido, ¿vale? Bueno, pues veo que ya no hay nada más. Voy a volver a poner y recordar lo de la promoción esta que os he comentado. Si hay algún interesado sobre esta promoción, que envíe un correíto a info@bimnd, que se va a llevar un gran descuento. Y ya os digo que es un curso bastante interesante, donde también abordamos el tema que ha comentado antes un compañero o una compañera de cómo trabajar la nube de puntos, ¿vale? Entonces, no solamente el modelado en cuestión sobre esa nube, pero vamos a enseñar cómo se inserta, cómo se trabaja con recap, cómo se puede filtrar, entonces, pues, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, pues por mi parte, agradeceros muchísimo a todos los que habéis estado presentes y nada, simplemente invitaros a que nos sigáis en nuestras redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que vamos subiendo mucho contenido técnico, vamos compartiendo mucha de la experiencia que nosotros vamos teniendo y además vamos a ir anunciando los diferentes webinars que vamos a llevar a cabo en las próximas semanas, ¿vale? Así que nada, si no hay ninguna consultilla más, vale, nada, Fernando José, gracias a ti también y nos vemos entonces en la siguiente, ¿vale? Venga, un saludo a todos, gracias.